así llegar más lejos. Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Estadística Descriptiva. El día de hoy vamos a hacer la introducción al curso y vamos a hablar acerca de algunos conceptos que van a necesitar para las actividades que se van a desarrollar durante esta unidad. Primero que todo me presento. Mi nombre es Adriana Paola Pachón. Soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Allí aplicada y voy a ser la tutora virtual que las va a acompañar. La idea del día de hoy es que analicemos el contenido, empecemos a definir qué es la estadística, por qué sirve la estadística en cada una de las carreras que ustedes están cursando. Luego pasemos a definir el tipo de variables. Los tipos de variables que tenemos en estadística van a ser variables discretas y continuas. Esto de tipo de variables está relacionado con la actividad 2 que ustedes van a tener que realizar en el curso. Y los niveles de medición, allí vamos a ver cómo podemos medir precisamente estas variables aleatorias, ya sean discretas o continuas. Como introducción, entonces empecemos por saber qué es la estadística. La estadística es el manejo de datos, la organización de datos, de tal manera que podamos obtener conclusiones relevantes para la toma de decisiones. Entonces, normalmente lo que estamos es recogiendo datos y después de analizarlos, organizarlos, vamos a darnos cuenta de la información que ellos tienen para una posterior toma de decisión. Estas conclusiones se pueden obtener ya sea para el estudio de todo tipo de agentes, puede ser para seres humanos, puede ser para plantas, procesos productivos, en el tema de finanzas, en la salud también se utiliza mucho para el estudio de enfermedades, diagnóstico de enfermedades. Entonces, esto es lo importante de la estadística, su transversalidad.
¿Listo? La metodología que utiliza la estadística va a ser aplicable al estudio de diversas disciplinas, como les estaba diciendo, las disciplinas de finanzas, de salud, donde tenemos que hacer procesos productivos, ingeniería. Casi siempre nosotros en cualquiera de estas disciplinas vamos a estar manejando diferentes datos. Cuando tengamos que manejar datos, tenemos que, pues podemos utilizar la estadística para inferir qué me están diciendo esos datos. Normalmente nosotros podemos tener unos datos tabulados que no sabemos qué significan, pero cuando hacemos un proceso de estadística descriptiva, podemos lograr saber esos datos realmente qué me están diciendo, cómo, qué características me están describiendo, y a partir de eso, pues tomar decisiones que nos lleven a cumplir un objetivo. La estadística es una rama bastante amplia. Nosotros nos vamos a concentrar en la estadística descriptiva, pero normalmente se divide en dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Listo? Aquí tenemos tenemos una descripción de estadística mucho más detallada. La estadística pues es una ciencia en la cual queremos sistematizar, recoger, ordenar y presentar los datos. Como les digo, normalmente yo voy a tener unos datos que puede ser que yo los haya recogido por medio de una encuesta o que de pronto yo haya entrevistado a un paciente, o puedo tener los datos financieros de alguna empresa. Voy a tener datos y a partir de esos datos yo voy a empezar a transformarlos, voy a empezar a organizarlos, voy a empezar a pensar qué me quieren decir esos datos. Los datos no solo están allí, sino que cuando yo ya empiezo a hacer cada uno de estos procesos, me van a decir cosas, cómo está mi sistema, cómo está el paciente, cómo están las finanzas de mi empresa, y de acuerdo a eso, pues ya tomo alguna decisión. ¿Listo? Entonces, esa parte en la cual yo recojo los datos, los ordeno, los presento, es lo que nosotros vamos a ver, es la estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva va a ser básicamente ese proceso de recolección de datos y organización. Para eso, nosotros vamos a tener en cuenta Para eso, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que podemos ordenar y presentar los datos por medio de varios métodos. En principio, podemos representarlos, por ejemplo, en tablas de frecuencia, donde nada más con saber que, por ejemplo, de alguna categoría hay tantos datos, ya me está diciendo muchas cosas. Si, por ejemplo, yo hice una encuesta y tengo hombres y mujeres, yo podría saber, por ejemplo, qué cantidad de mujeres tengo, qué cantidad de hombres tengo, y ya solo con esa pequeña información que es muy sencilla, ya yo podría saber cómo puedo, por ejemplo, si es rentable para mí abrir un restaurante en el cual tiene más asistencia hombres que mujeres. Entonces, ¿cómo empezar a sacar información de esos datos que yo tengo? Y especialmente en estadística descriptiva los voy a organizar ya sea por medio de tablas, por medio de gráficos, para ver qué es lo que me están diciendo. Pero también hay otra parte de la estadística descriptiva que no vamos a llegar hasta allá en ese momento, que va a ser la parte de la inferencia. Y es cuando yo ya tengo estos datos organizados y presentados, yo puedo hacer modelos estadísticos en los cuales voy a poder proyectarlos y tomar unas decisiones, unas conclusiones en las cuales ya yo estoy haciendo proyecciones hacia el futuro. Bueno, ¿para qué sirve la estadística? Entonces, muy importante antes de empezar el curso y pues como introducción inicial es darnos cuenta de esto que vamos a aprender, en qué lo podemos aplicar. Esta ciencia se puede ocupar de fenómenos observables, ¿cierto? Porque normalmente nosotros vamos a estar tomando datos. Entonces, tomamos los datos y miramos esos datos, qué pasa con ellos. Por eso nos ocupamos de fenómenos observables, es decir, fenómenos a los cuales podemos tomarles datos y a partir de allí saber qué es lo que está pasando. Entonces, siempre vamos a estar observando y formulando leyes tratando de explicar por qué el comportamiento de ese sistema o por qué el comportamiento de esos datos. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Porque resulta que los datos, o pues un sistema en general, se crea o se maneja bajo dos tipos, el tipo determinístico y el tipo aleatorio. Determinístico es cuando yo ya conozco lo que va a pasar. Por ejemplo, yo ya sé que mañana voy a ir al médico, entonces yo ya sé lo que va a pasar. Aleatorio es cuando puede ser que eso no suceda. Entonces, por ejemplo, yo pienso que mañana va a llover, pero no sé eso con un 100% de seguridad. ¿Listo? Entonces, la estadística se enfoca más hacia ese componente aleatorio, en lo cual hay un grado de incertidumbre, y como hay un grado de incertidumbre, entonces por medio de estos métodos que nosotros utilizamos,
tratamos de hacer proyecciones para acercarnos a, a esos eventos que están por ocurrir. ¿Listo? Básicamente, entonces, la estadística se vuelve una herramienta que va a poder utilizar cualquiera de las carreras. Y por eso es que en muchísimas carreras nosotros vemos estos modelos estadísticos. Se vuelve como una herramienta en la cual yo voy a tener acceso y si manejo datos, pues seguramente puedo utilizar algunos modelos o procedimientos estadísticos por medio de los cuales puedo tener este manejo de la incertidumbre y de la variabilidad. Un caso muy que se habla mucho es el caso de la bioestadística. En la bioestadística, nosotros vamos es aplicar estadística en las ciencias de la vida, debido a que pues, en cualquier momento, en cualquier situación de la práctica existe mucha variabilidad y por medio de la estadística queremos como tratar de disminuir esa incertidumbre, siendo clara en el hecho de que nunca vamos a poder tener un 100% de confiabilidad, sino que siempre vamos a tener una incertidumbre, una variabilidad asociada debido a que nunca vamos a conocer las cosas con un 100% de probabilidad, pero por medio de la estadística vamos a tener una mayor probabilidad de saber estos eventos cómo van a ocurrir. Para poder hacer este estudio, vamos a manejar la población y la muestra. ¿Listo? Y lo primero que hay que definir qué es una población y qué es una muestra. Población que yo querer estudiar. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar todas las personas que viven en Colombia. Esa va a ser mi población. Y que seguramente les quiero estudiar alguna característica. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el salario de todas las personas que viven en Colombia. Pero si ustedes se dan cuenta, retomar los datos de las personas que viven en Colombia, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Me va a demorar mucho, va a ser muy costoso, me va a gastar mucho dinero, porque para lograr eso seguramente yo tendré que contratar a varias personas que hagan el censo, o tendré que hacerlo yo misma, pero va a ser muy costoso para mí desplazarme por toda Colombia. Entonces, por temas de tiempo y dinero, normalmente yo no voy a poder entrevistar a toda esa población, a todo ese objeto de personas que yo quisiera conocer esa característica, no lo voy a lograr. Por eso voy a tener una muestra. ¿Una muestra qué va a ser? Va a ser un subconjunto de esas personas de interés. Entonces, yo quiero saber cuál es el salario de todas las personas que viven en Colombia, de todos los colombianos, pero pues que vivan en Colombia. Como no voy a poder acceder a la información de todos, entonces digo lo que voy a sacar es una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de esas personas. Entonces yo digo, bueno, como yo vivo, lo que voy a hacer es entrevistar a la mayor cantidad de personas que pueda, pero en la ciudad de Bogotá. Y con esas personas voy a tratar de darme cuenta qué está pasando con toda la población. Pues básicamente, yo quiero saber qué pasa con un conjunto muy grande de personas, pero no lo puedo hacer por temas de tiempo y dinero. Cojo un conjunto que es mucho más pequeño, pero que sí puedo lograr entrevistar y a partir de ese conjunto pequeño trato de sacar inferencias, trato de saber qué es lo que está pasando toda la demás población. ¿Qué es importante? Pues que este conjunto que yo estoy entrevistando, que no es el conjunto general, sea un conjunto representativo. Es decir, si yo quiero saber el salario de todas las personas que viven en Colombia, pues preguntarle a 2 personas va a ser suficiente, porque con 2 personas no voy a tener una confiabilidad importante. Entonces, debe ser representativa, significa que la muestra debe tener un tamaño importante, debe tener un tamaño grande para que lo que yo vea cómo se están comportando esos datos en la muestra, los pueda extender a la población. ¿Listo? Y seguramente yo también tendré que mirar cómo se están formando cada uno de estos miembros, qué miembros selecciono, por ejemplo, si realmente me interesan todas las personas o solo me interesan las mujeres. ¿Listo? Vamos a sacar estas inferencias a partir de la muestra. ¿Y por qué era importante hacer esta introducción? Porque nosotros normalmente estaremos trabajando con esos datos de esa muestra, con esos datos que logramos conseguir de ese pequeño grupito. Y con esos datos de ese pequeño grupito vamos a empezar a entenderlo. ¿Qué me dicen estos datos? ¿Cómo los puedo organizar para sacar conclusiones? Pero debemos tener en cuenta que no estamos tratando con un conjunto, que sería la población, sino que estamos sacando un pequeño conjunto, cual vamos a extender a toda la población. Esta muestra, entonces, es una encuesta. Por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, se la tratamos de hacer a la mayor cantidad de personas que podamos, pero no se las vamos a poner a todas.
Y aquí es donde entran los tipos de variables o las variables. Lo primero es definirlas. Entonces, una variable es como una característica de un individuo. Si, por ejemplo, yo quiero estudiar todas las personas que se encuentran, que viven en Colombia, y lo que me interesa es el salario, en ese caso, la variable de interés sería el salario. Pero puede ser que a mí en otra cosa lo que me interesa es la presión arterial de la persona. Entonces, la variable en ese caso sería la presión arterial, ¿cierto? Entonces, una variable va a ser una característica que yo puedo observar y como puedo observar, pues puedo tomar datos y va a ser una característica que pertenece a algún individuo de la población, pero que cambia entre individuos. Entonces, por ejemplo, pensemos en los individuos de la población de la policía. ¿Cuál podría ser una variable allí? Pues una variable podría ser el grupo sanguíneo. Primero, porque es una variable, porque fíjense que no todos los policías van a tener el mismo grupo sanguíneo, sino que hay unos que van a tener uno, hay otros que van a tener otro grupo sanguíneo. Entonces, precisamente por eso el nombre, variable. No todos tienen el mismo grupo sanguíneo, sino que va a variar entre un individuo y otro. Y va a ser mi variable de interés porque es esa característica con la cual yo quiero, esa característica que yo quiero estudiar, a la que yo le quiero sacar una inferencia. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, puede ser variable el grupo sanguíneo. También puede ser variable el nivel de felicidad. Puede ser que esté deprimido o que esté muy feliz, ¿cierto? O puedo tener en cuenta la característica que quiero estudiar, de pronto es el número de hijos que tienen los policías. Un policía puede tener 3, otro policía puede tener 2 hijos. Si ustedes se fijan, entonces cualquier característica va a ser una variable. Sin embargo, las variables pues, pueden estar clasificadas en diferentes. Puede haber una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Y básicamente eso de qué va a depender. Va a depender de si la variable es numérica o la variable no es numérica. ¿No? Voy a pasar a la siguiente, entonces aquí era donde les decía. Entonces, vamos a tener dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas es cuando los valores no se pueden asociar naturalmente a un número, sino es a una categoría. A mí, ese tipo de variable va a tener diferentes clases, va a tener como diferentes categorías, puede tomar diferentes variables, diferentes valores. Una variable, siempre yo debo identificar cuáles son los posibles valores que puede tomar. Entonces, en el caso de las cualitativas, los posibles valores que pueden tomar van a ser categorías. ¿Cuál podría ser una variable cualitativa? Por ejemplo, la intensidad de dolor que siente una persona. Si yo le pregunto a una persona cuál es la intensidad de dolor que está sintiendo en este momento, la persona me puede decir, el dolor es alto, bajo o medio. Si ustedes se dan cuenta, esa relación no tiene que ver nada con, con un número, entonces es una variable cualitativa. Y otra podría ser una variable cualitativa, por ejemplo, el nivel de escolaridad de una persona. ¿Por qué? Porque ella me va a decir, no, yo tengo pregrado, bachiller, posgrado, ¿cierto? No hay un valor numérico implícito, sino yo estoy clasificando dentro de categorías. ¿Qué otra es una variable cualitativa? El género, si es hombre o si es mujer. Entonces, fíjense que esas variables cualitativas son aquellas que me clasifican la persona como en un grupo, me clasifican la persona dentro de un grupo. Otra variable cualitativa es el deporte, unos practicarán fútbol, baloncesto, otros tenis, ¿listo? Me está cogiendo la persona o el objeto y lo está clasificando en alguna de las diferentes categorías. Una cualitativa puede ser nominal, ordinal. Y a lo que yo les hablo que son las escalas de medición. Entonces, vi algunas preguntas en el foro y quiero aclarar esto muy bien. Entonces, yo solo tengo dos tipos de variables, las variables cualitativas y las cuantitativas. Ya dijimos que las cualitativas son aquellas que tienen categorías y las cuantitativas son aquellas que tienen un número, que son numéricas. Las variables cualitativas yo las voy a poder medir, o tengo como dos escalas de medición para medir esas cualitativas. Si una variable es cualitativa, la variable puede ser cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Nunca una variable numérica va a ser nominal, porque las escalas de medición nominal y ordinal son únicamente para las variables cualitativas. Y en ese orden de ideas, variable cualitativa, nominal o ordinal. ¿Cuál es la diferencia entre nominal y ordinal? Básicamente es elementos de esta variable se pueden ordenar o no se pueden ordenar. ¿Y a qué me refiero con ordenar? Básicamente a si tienen una jerarquía o no tienen una jerarquía.
Es decir, en el caso de las nominales, los diferentes categorías o diferentes grupos en los que yo clasifico a cada persona objeto no tienen una jerarquía dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, el sexo o el género, ¿es femenino o es masculino? Pero no significa que masculino sea más importante o que femenino sea más importante. Lo mismo el grupo sanguíneo. En el grupo sanguíneo yo puedo ser grupo A o grupo O, y no significa que uno sea más importante que el otro o sea menos que el otro. Eso es nominal, donde no hay una jerarquía entre las diferentes categorías. Existen las diferentes categorías, pero no hay una mejor que otra o una mayor que otra. En el caso de las variables ordinales, yo voy a, por ejemplo, intensidad de dolor. Podría ser diferentes valores para esta variable de dolor. El dolor podría ser alto, bajo o medio. Pero fíjense que ya está implícito que si yo tengo intensidad de dolor o pues un dolor alto va a ser un dolor mayor a un dolor medio o a un dolor bajo. Entonces voy a tener una jerarquía implícita, voy a tener un orden implícito. Ser de una categoría significa más o significa menos que ser de otra categoría. ¿Qué otro ejemplo habría? Por ejemplo, estrato. Yo puedo ser estrato alto, bajo o medio. Si soy estrato alto, pues voy a tener seguramente mayores entradas económicas que si fuera estrato bajo. Lo mismo sucede con el grado de satisfacción. Entonces, primer variable que vimos, cualitativa, y va a tener dos escalas de medición, nominales y ordinales. En las ordinales hay una jerarquía implícita. Es decir, las diferentes categorías o diferentes valores que puede tomar mi variable, puede que una sea mayor a la otra. Yo siento que hay una categoría que es mayor a la otra o tiene una jerarquía o importancia mayor. En el caso de las nominales, todas las categorías tienen la misma jerarquía, tienen el mismo nivel, nacionalidad. No importa si es colombiana, peruana, todos van a estar como al mismo nivel. En el caso de las ordinales, van a haber unas categorías que están por nivel que las otras categorías. Y por el otro lado, voy a tener la variable cuantitativa o numérica. Decíamos que las variables cualitativas son aquellas que vienen de categorías, ¿verdad? En este caso, las variables numéricas no van a tener categorías implícitas, sino números. Van a tomar diferentes números. ¿Listo? Y yo voy a tener variables discretas o continuas. Una variable numérica, ¿qué sería? Por ejemplo, el número de hijos que tiene una persona. ¿Por qué? Porque voy a tener un hijo, 2, 3, 4, está tomando valores. Los posibles resultados de esa variable son números. ¿Qué otra podría ser? Por ejemplo, el tiempo que transcurre mientras que espero el bus. Piense que ese tiempo, ¿qué va a ser? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y medio. ¿Sí ven? Yo estoy expresando o los resultados de esa variable van a ser resultados numéricos. Y estas variables cuantitativas, entonces, pueden ser discretas o continuas. ¿Qué significa que sean discretas o continuas? Entonces, discretas son aquellas que toman valores enteros. Por ejemplo, número de hermanos. ¿Por qué número de hermanos es discreto? Porque yo solo puedo tener un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Yo no puedo tener 2 hermanos y medio o 2 hermanos como 85. Entonces, las variables discretas son aquellos que no pueden tomar valores decimales, o pues no tiene sentido que tome un valor decimal. Por ejemplo, el número de materias inscritas. Yo no puedo escribir media materia, porque pues no tendría sentido. Por ejemplo, el número de pacientes atendidos. Yo no voy a atender a 2 pacientes y medio. Entonces, las variables discretas solo pueden tomar valores enteros. Son aquellas que no tienen sentido que tomen un valor decimal, porque simplemente ese valor decimal es incoherente. Por otro lado, entonces las variables cuantitativas continuas son aquellas que sí pueden tomar valores decimales, y tomar un valor decimal tiene significado. Por ejemplo, altura. Yo puedo medir 1,50 o puedo medir 1,58 o 1,62. Y es diferente que de 1,62 a 1,61. ¿Cierto? Entonces, la diferencia entre variables discretas y continuas es el valor que pueden tomar. Discretas solo pueden ser valores enteros. Continuas sí tiene sentido que sean valores que tengan decimales. Las variables discretas y continuas no tiene sentido que una variable cualitativa sea discreta, porque discreta, ¿qué me está diciendo? Que el número es entero y una variable cualitativa no tiene número. Entonces, solo las variables cualitativas son numéricas
son aquellas que pueden ser discretas o continuas. ¿Listo? Fíjense aquí qué está pasando. Las variables cualitativas son cualitativas y ya, no hay como tipos de variables, son cualitativas. ¿Cómo las mido? Las mido con la escala nominal o con la escala ordinal. En el caso de las cuantitativas, lo que está pasando es, las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Cómo las mido? Tendría que mirar si los mido por medio de una escala nominal o una escala interval. Entonces, ya concentrándonos en las diferentes escalas que nosotros podemos medir cada una de las variables, pues vamos a recordarlas, ¿no? Primero, la escala nominal o cardinal, que ya la habíamos hablado. Entonces, escala nominal sirve solo para un tipo de variable cualitativa. Si ustedes ven, si ustedes ya revisaron en la actividad 2 del curso, tienen que en una tablita decidir la variable aleatoria si es continua, perdón, si es mixta o categoría. Y luego tienen que definir el tipo de escala, si es nominal o es ordinal. Entonces, en el foro alguien me preguntó si podía ser como dos, podía ser cuantitativa y cualitativa a la misma vez. Eso no puede pasar. Lo que le pide la actividad es que ustedes digan si la variable es cualitativa o cuantitativa. Y luego si escojan si tiene una escala nominal o tiene una escala ordinal, en el caso de las cualitativas. Entonces, una cosa es el tipo de variable, que solo hay dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa, y otra cosa son las escalas, ¿listo? Las escalas, ¿cómo los estoy midiendo? Entonces, la escala tenemos, en principio, la primera escala que vamos a ver es la escala nominal. La escala nominal es de tipo cualitativo y constituye una medida de apreciación que me va a permitir estar dentro del grupo, pero que no ofrece el orden. ¿Se acuerdan? Era la misma que hablaba hace 2 diapositivas. Escala nominal no tiene en cuenta el orden. Por ende, aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el estado civil. Si yo estoy soltera o estoy casada, no tengo mayor importancia por estar casada o por estar soltera. Lo mismo en las razas o grupos humanos, todos están al mismo nivel. En la escala ordinal, que ya habíamos hablado un poquito anteriormente, entonces sí me interesa el orden. Para mí es importante, una categoría es mejor que la otra, o es mayor que la otra, o me está diciendo más que la otra. Por ejemplo, los grados del ejército, ¿cierto? Seguramente un coronel va a tener un mayor grado que una persona que acaba de entrar a hacer carrera en el ejército. O el estrato social o la clasificación de cargos de una empresa. Que yo puedo escoger una persona y decir, esta persona es gerente, esta persona es jefe, y yo sé que seguramente el gerente está teniendo un mejor puesto que una persona que es solo jefe de operaciones, por ejemplo. Entonces, escala ordinal, importa el orden en las categorías. Escala nominal, no importa el orden. Estos dos tipos de escala nominal y escala ordinal, son únicamente para variables aleatorias cualitativas. Yo tengo una variable cuantitativa. Ahora voy a tener dos tipos de escala. Entonces, para variable cuantitativa, los dos tipos de escala que tengo es escala de intervalos y escala de razones. Para variable cualitativa, las escalas que yo tengo es escala ordinal y escala nominal. Entonces, si una variable es cualitativa, solo puede tomar dos tipos de escalas. Las variables solo escalas. Las cuantitativas solo puede tomar escala de intervalos y escala de razones. ¿Listo? ¿Cómo diferencio entre si una variable cuantitativa tiene una escala de intervalos o escala de razones? Básicamente es por el cero, por el número cero. Y es, si el cero es absoluto, yo voy a tener una escala, y si el cero no es absoluto, voy a tener la otra escala. ¿Y a qué me refiero con que el cero no sea absoluto? Básicamente lo que estoy diciendo es, si el cero significa ausencia o no significa ausencia. Por ejemplo, en escala de intervalos, el cero no está significando ausencia. Es decir, vamos a ver más fácil en un ejemplo. Pensemos en la variable temperatura. La variable temperatura es numérica, ¿por qué? Porque yo la voy a medir en grados. Entonces, la temperatura puede ser 5 grados, 10 grados, 15 grados. Fíjense que el valor que está tomando esa variable son números. Y por ende, entonces va a ser una variable numérica, la variable temperatura. Ahora, que yo sé que es una variable numérica, quiero saber si tiene una escala de intervalos o tiene una escala de razón. ¿Cómo lo sé? Mirando el cero. Pienso en el cero y digo, cuando la temperatura es cero, ¿significa ausencia de temperatura? ¿Sí, no?
Cuando la temperatura es cero, significa que no haya temperatura. Lo que significa es temperatura cero, ¿cierto? Temperatura 0 Celsius. Estoy sintiendo, pues, un clima que no significa que no haya clima, que no haya temperatura, sino que la temperatura es cero, donde cero va a ser mayor que tener una temperatura -3. Una temperatura de 0 grados no significa que haya temperatura. Como no significa que no haya temperatura o no determina la negación de la situación, va a ser una escala de intervalo. Por otro lado, en la escala de razones, el cero sí es un cero absoluto, es decir, que el cero se va a tener en cuenta como si no existiera. Si algo toma el valor del cero, es que no existe, es que no tiene. En ese caso, fíjense que el ejemplo es el salario de una persona. El salario de una persona, si la variable salario de una persona toma el valor de cero, lo que significa es que la persona no tiene salario. Y por ende, como ese cero significa ausencia o es un cero absoluto, esa variable numérica tiene una escala de razones, ¿vale? Para resumir un poquito, entonces, una variable categórica o una variable cualitativa se va a poder medir en dos tipos de escala, la escala nominal y la escala ordinal. Y una variable cuantitativa se va a poder medir en escala de razones y en escala de intervalos. ¿Qué me importa para definir las escalas en una variable cualitativa? Lo que me importa es si yo otra. Y en el caso de entre la escala de razones y escala de intervalos, lo que me interesa saber para diferenciar entre las dos escalas, si el cero es absoluto, si el cero es ausencia. Cuando el cero significa ausencia de la variable, yo voy a tener una escala de razones. Cuando el cero no significa ausencia, en ese caso yo voy a tener una escala de intervalos. ¿Listo? Y aquí finalmente tenemos esta tabla en la cual, si nos fijamos, vamos a tener un experimento aleatorio. Por ejemplo, tenemos el experimento, el tiempo de un vuelo comercial entre Bogotá y Cartagena. ¿Qué me interesa de ese experimento? Me interesa el tiempo. La característica que me interesa es el tiempo. Por eso la variable aleatoria va a ser tiempo medido en minutos. ¿Listo? Por acá tenemos otro experimento. Voy a lanzar 2 dados. Y mi variable aleatoria, lo que me interesa saber, mi característica de interés, es saber si la suma es mayor a 7. ¿Listo? Y en esta tenemos un número de trabajadores con más de 10 minutos de diario en el último mes. Lo que me interesa es saber si tuvieron ese retardo de 10 minutos en el último mes. Entonces, mis variables aleatorias están acá. Lo que yo quiero que hagamos, como para saber si me expliqué, es llenar aquí esta parte. Entonces, lo que quiero que diga ¿sería cualitativa o cuantitativa? Y adicionalmente, ¿qué creen? ¿Qué escala de medición tendrían? ¿Escala nominal o escala ordinal en el caso de ser cualitativa? O en el caso de ser cuantitativa, ¿tiene escala de intervalos o escala de razón? ¿Listo? Entonces, 5 minuticos, 10 minuticos para que piensen este ejercicio, lo analicen, y yo los voy mirando aquí por el chat para ver qué es lo que van comentando. Y básicamente para darme cuenta si me hice entender con esta diferenciación entre los tipos de variables y las escalas de medición de cada una de ellas. Sí, chicos, como me están escribiendo acá, escríbanme las dudas y yo les voy respondiendo. Las diapositivas, yo se las adjunto en los contenidos del curso para que les sirva de material de apoyo.
Vale, las actividades, ahí cada cual va diciendo si es individual o es grupal. En el caso de la actividad uno es participación en el foro, ¿listo? La participación en el foro y la actividad uno son individuales. Recuerden que la actividad uno es participar en el foro en el cual les están diciendo cómo, la estadística, cómo la aplicarían en cada una de las carreras. Esa es la participación, en la carrera que está estudiando cada uno. Y la segunda, es la actividad uno es precisamente, la actividad uno fue en la que va enfocada y es clasificar unas variables aleatorias. Ustedes les dan unas variables aleatorias y es que digan si es nominal o es ordinal y si es discreta o es continua. Las dos actividades son individuales. Sí, qué pena, no estaba revisando el chat, aquí voy a ir revisando el chat pues a medida que voy dictando la teoría para tenerlo en cuenta. Chicos, si quieren, háganme preguntas puntuales y si quieren les voy explicando con preguntas puntuales. Entonces, ya me están diciendo que les aclare lo del foro y la actividad. Como les decía, el foro es simplemente participar en el foro diciendo la estadística, cómo la utilizarían en cada una de sus carreras o pues por qué sería importante la estadística o el análisis de los datos en cada una de las carreras. Ese es el foro 1, hacer esa participación. Y que revisen la participación de algunos compañeros. La actividad 2, la actividad 1 es lo que les está diciendo acá, también van a tener un cuadrito donde tienen que decir cuál es el tipo de variable y también decir el tipo de escala. Eso es la actividad 1, por eso este iba enfocado a la actividad 1. Sí, yo voy a compartir las diapositivas, como les decía, se les voy a subir a la página donde nosotros estamos manejando en el foro de permanencia y ahí les voy a compartir todos los archivos que yo utilice aquí en cada una de las teleclases, se los voy a estar subiendo a la plataforma. Sí, la clase queda grabada y ustedes la van a poder ver mientras que la van pausando, la van revisando. En cuanto al Collaborate, yo les programé precisamente para tener como esta interacción de el inicio del curso. Vamos a tener un Collaborate el sábado de 3 a 5. Ya se los programé, tengo que revisen la plataforma. El Collaborate va a ser el sábado, como para que me puedan hacer preguntas más directamente y hablemos como tal de la actividad 2, creo que es que me están preguntando, porque ya del foro y la actividad 1 lo respondí. Entonces, por favor, muy pendientes al Collaborate del sábado. Yo ya les publiqué, pues ya programé el Collaborate y el día de mañana les estoy subiendo un mensaje en el foro de permanencia para que lo revisen. Pues ahí les digo como la hora del Collaborate como tal. Listo, aquí me contestan para el ejercicio 1. Entonces me dicen que el primero es una variable cuantitativa de escala de intervalo. Entonces, es correcto, la primera es una variable cuantitativa porque puede tomar valores numéricos, tiempo medido en minutos, entonces puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿cierto? Entonces es una variable numérica y es cuantitativa. Y me dicen que es una escala de intervalo. Recuerden que para saber si una variable cuantitativa es de escala de intervalo, entonces debo mirar es el salario, el cero, si el cero es absoluto o no es absoluto. En este caso, tener un tiempo medido en minutos de 0 significa que no hay tiempo.
¿cierto? Es un 0 que significa ausencia. Entonces no sería una escala de intervalo, como me están diciendo, sino sería una escala de razón, porque utiliza el 0 como absoluto, ¿cierto? Entonces el 0 significa ausencia. Si yo tengo 0 minutos, significa que no tengo tiempo. Entonces sería una escala de razón y no de intervalo. Anita Lucía, que me estás contestando. ¿Listo? Para la segunda fila, entonces sí sería una variable cuantitativa, escala de intervalos, muy bien, entonces cuantitativa nuevamente es un número de trabajadores, y esa escala de intervalos, no, es escala de razón. Recuerden que la escala de razón es cuando el 0 es absoluto, el 0 significa ausencia. Si yo tengo 0 trabajadores, tengo ausencia de trabajadores, entonces sería escala de razón, la segunda. Sí, el sábado voy a tener un collaborate, vamos a tener un collaborate, es que no recuerdo si es a las 9 de la mañana o es a las 3. En el foro de permanencia les voy a recordar, vamos a tener 2 horas en las cuales vamos a hacer collaborate y pues me pueden hacer las preguntas directamente. Entonces, collaborate el sábado es que revisen la plataforma a qué horas, pero de todas formas yo les voy a subir en el foro de permanencia a qué horas es el collaborate para que estén muy atentos. Sí, es importante un poco lo que dice acá Jessica, y es, pues este espacio es como para las clases como tal, y precisamente por eso les estaba como mostrando el tema, qué era. Sin embargo, el Collaborate pues va a estar el sábado. Para alguien que me está pidiendo que repita lo de las escalas de medición, entonces simplemente cuando yo tengo una variable aleatoria discreta, voy a poder tener dos tipos de medición. ¿Listo? Cuando yo tengo una variable aleatoria eh, numérica, tengo dos tipos de medición, que es la de intervalos y la de razones. Y tengo dos tipos de escala cuando mi variable es cualitativa. Solo tengo que elegir si mi variable es cualitativa, qué tipo de escala es, y si mi variable es numérica, qué tipo de escala es. ¿Listo? Igual espero que las dudas más concretas que tengan, pues las podemos resolver en el Collaborate el sábado. La grabación de esta clase, yo se las voy a subir también al foro de permanencia. Vamos a tener todo el contacto por la plataforma. Entonces, apenas yo tenga la grabación de esta clase, te las voy a subir allí, Julie. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el sábado en el Collaborate. Feliz noche.